Bueno, Milva, vos sabés que te voy a presentar una persona. Si yo leyera el currículum de todas estas personas, nos agarra el año nuevo. Seguro que nos agarra el año nuevo en el medio del currículum. Fíjate que es el cofundador del Sistema B, miembro del Consejo Asesor del Team B, que desde octubre del 2014 es embajador global de Movimiento de Empresas B, reconocimiento otorgado por la B Lab US. Es cofundador de Emprendia, la primera empresa B de la Argentina, consultora de estrategia y comunicación. Fue secretario de redacción de Ambiente y Recursos Naturales, primera revista jurídica en español de Derecho Ambiental con la editorial La Ley. Fue director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, desde donde promovió regímenes jurídicos, instituciones ambientales y mecanismos de participación ciudadana en 9 países de Latinoamérica, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la OEA, del Banco Mundial, primer representante de Avina en América Latina. Además es abogado de la Universidad de Buenos Aires, Master en Law de la Universidad de Indiana y mil cosas más. Mil cosas más. Tengo el gusto de dejarte, Milva, con Pedro Tarac, una persona que conocí este año y que es una de las personas más encantadoras. ¿Cómo te va, Pedro? Gabriel te habla, Milva Castellini también está en línea. Un gustazo, muchas gracias. Gracias por esos comentarios tan cariñosos. Muchas gracias. Pedro, ¿cómo te gusta definirte a vos si tenés que presentarte? Porque de verdad una currícula muy extensa y con muchas acciones y responsabilidades, pero ¿cómo te gusta definirte a vos? Bueno, muchas gracias por la pregunta, ante todo. A mí me gusta compartir con quien sea que soy emprendedor, que escucho mis llamados, que trato de concretarlos, que me gusta hacer lo que sea con otros, que me encanta pensar en lo colectivo, en generar bienes públicos desde donde sea, desde una ONG, desde la academia, desde el Estado, desde las empresas, juntos, ¿no? Así. Y me gusta presentarme más que todo como un ciudadano común, un Pedro más en esta tierra, que simplemente caminamos junto con otros. No, sí, pero que va haciendo muchas cosas en el camino, va dejando su buena huella ecológica, podríamos decir. Pedro, nosotros aprendemos todo el tiempo escuchando gente como vos, que sabe mucho, que va abriendo camino. Nosotros lo que hacemos en Fuerza Natural es amplificar estas cosas maravillosas que los agentes de cambio, como vos, que las personas que emprendieron un camino y una forma de vivir, hacen. Entonces, en este aprender, muchas veces hablamos del sistema B, pero si decimos sistema B es porque existió primero un sistema A, y siempre es bueno recordar, porque todavía tenemos que seguir aprendiendo, cómo se define cada uno y de qué hablamos cuando marcamos esta diferencia de A y B entre los sistemas. Cuando nació el sistema B fue porque dijimos, el sistema A es el que todos conocemos, y es el sistema económico-político que prioriza principalmente, los intereses de grupos de poder, ya sea empresariales, políticos, pero básicamente prioriza los intereses, de los accionistas, por ejemplo, en el mundo empresarial, por encima de los colaboradores, por encima del medio ambiente, por encima de los clientes, por encima de los proveedores, y con una lógica cortoplacista y muy localista, ¿no? Muy del territorio donde uno está. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como a través del sitio B una invitación para que todos los actores de la economía, del mercado y de la empresa se animen a innovar el sentido de éxito de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de éxito de las empresas? En el sitio A es básicamente maximizar la rentabilidad, ¿no? Y minimizar costos. Pero al minimizar los costos ambientales, sociales, culturales, de largo plazo y globales, lo que estamos haciendo es básicamente transfiriendo la necesidad de abordarlos hacia el Estado o hacia otros actores. Entonces, eso es un ejemplo concreto de una empresa de la que nosotros venimos y le llamamos convencionales, ¿no? Y básicamente eso ha moldeado la cultura de qué significa ser exitoso, ¿no? El ganar más, el tener en el mundo empresario, el tener mayor porción del mercado, ¿no? El tener mayor rentabilidad económica. En el mundo del campo da lo mismo si se
no es que da lo mismo, pero digamos la lógica es maximizar los rindes con el monocultivo, el llegar a básicamente eliminar todo lo que es vegetación nativa. ¿Para qué? Para tener mayores superficies de cultivo. Es esa lógica, ¿no? No estamos pensando en creación de valor integral. Ajá. En el mundo B es justamente ya transformar esa lógica, redefinir el sentido de éxito según el impacto positivo que se genera en corto y largo plazo en todos los actores relacionados con una empresa, y no solamente con los accionistas. Ese es solamente un ejemplo, ¿no? Otra característica que también tiene que ver con el cambio de era y que tiene que ver con la necesidad que seamos millones y millones de actores los que participemos en las soluciones de gran escala sociales y ambientales, bueno, tiene que ver con la elevación del propósito de la empresa. Ya no es solamente la rentabilidad financiera, sino es la creación de valor integral. Y de golpe el propósito puede ser reducir la pobreza, reducir la desigualdad, regenerar ecosistemas, integrar distintas partes de la sociedad. Es decir, todo aquello que nosotros siempre pensamos que lo van a hacer las ONG por un lado y el Estado a gran escala por el otro, también lo aplicamos al mundo del mercado a través del liderazgo empresarial que de esta nueva, yo diría, generación e identidad empresarial, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos viendo algunas de estas características novedosas que son propias de nuestros tiempos, ¿no? Porque ya estamos viendo que con la manera de habernos organizado, que por un lado, digamos, las empresas hacen plata y pagan los impuestos y generan puestos de trabajo, y los estados son los que llevan las soluciones sociales y ambientales a la gran escala, tampoco lo estamos logrando. Entonces, de golpe aparece el potencial de 125 millones de empresas que hay en todo el mundo, que cada uno empieza a definir qué soluciones quiere llevar adelante como un nuevo diferencial del mercado. Pedro, no sé si... Sí, clarísimo. La pregunta entonces es, si las empresas convencionales se mide el éxito por su rentabilidad, ¿cómo se mide el éxito en este tipo de las empresas B? ¿O cuál sería realmente, cómo sería una empresa B exitosa? Porque, a ver, bueno, estamos de acuerdo de que tienen que ser sostenibles económicamente, ¿no? Siempre, si no, no serían empresas, claro, ¿no es cierto? Y si no, no podrían persistir en el tiempo, tal cual, Gabriel. Mira, una empresa B exitosa, y ahí tenemos muchos ejemplos, está la empresa Patagonia de ropa, y que su propósito es la regeneración planetaria, y ya no es solamente de ropa, sino también de alimentos. Natura es otra, digamos, y podríamos ir mencionando. Guayaquil, por ejemplo, en la que yo participo, su propósito es la regeneración del bosque atlántico, que es la selva misionera en el lado argentino, en Paraguay, y el sur oeste del Brasil, ¿no? En el estado de Paraná. Bueno, ese es el propósito, la regeneración del ecosistema en los tres países, pero también el sentido de comunidad de aquellas poblaciones que dependen de la selva, que son principalmente comunidades indígenas y el movimiento campesino sin tierra brasileño, organizado en cooperativas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros básicamente le pagamos entre 40 a 60% más el valor de la yerba mate del árbol en pie y cultivado bajo sombra, ¿no? ¿Y eso qué significa? Desde el punto de vista del producto, esas hojas de la yerba mate ya no son más monocultivo, son orgánicas, pero aparte tienen todas las propiedades de la selva, ya no tienen solamente la propiedad de la planta, sino de toda la selva. Por lo tanto, lo que entra al mercado viene con esas características. Pero aparte del producto típico del Cono Sur, de la yerba mate que tomamos nosotros, esa yerba mate se convierte en el ingrediente principal de una bebida energética que se vende en los mercados de los Estados Unidos, Canadá y Chile. Y esto nace básicamente en la época que empieza a florecer el comercio justo, ¿no? Entonces, la yerba mate vendida en Estados Unidos y Canadá costaba muchísimo más.
Pero una vez que la yerba mate se convierte en el ingrediente orgánico, natural y regenerativo de una bebida energética, se convierte en una competencia a marcas como Red Bull, claro, ¿no? El claro, mismo precio. Claro. Entonces es ahí donde, gracias a la innovación de lo que se llama el modelo de negocio, ¿no? Es ahí donde empieza a crecer masivamente el mercado de este tipo de productos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo son los resultados? Entonces, resultados de este tipo de empresa, que es una empresa B, es una de las primeras empresas B en el mundo, ¿cuáles son? Entonces vos medís, por de pronto, cuántas hectáreas han sido regeneradas, ¿no? Porque ese era el propósito, un propósito que está protegido jurídicamente en el objeto social del estatuto, ¿no? Entonces se convierte en obligatorio, pero aparte se convierte en el corazón del negocio. Entonces se optimiza el propósito, no se optimiza una variable del propósito que es la rentabilidad financiera. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Digamos, después de 25 años, hoy más de 60.000 hectáreas regeneradas. ¿Eso qué significa en la práctica? El tamaño París regenerado, ¿no? De una sola empresa, ¿no? Por su modelo de negocio. Perdóname, Pedro, lo que vos decís, siempre que te lo escuché decir, es intervenir en el ADN de la empresa, ¿no? Exactamente. El ADN está constituido en dos planos fundamentales. Uno, en su estructura societaria, ¿no? Claro. En el estatuto, ¿no? El propósito mismo, que está en general está en el primer artículo del estatuto, el objeto social, claro, del estatuto. Ahí ya a la actividad y a la obligación de hacerse cargo de los riesgos, ¿no? Y distribuir los dividendos entre los accionistas, se le agrega la obligación del propósito público, el propósito colectivo, ¿no? La de creación de valor integral para los accionistas, para los trabajadores, para los clientes, para los proveedores y para el planeta, ¿no? Entonces, uno de los resultados tiene que ver con cómo se amplía el ecosistema, cómo se amplía la capacidad de la superficie de captura de carbono, cómo se amplía el pool genético, ¿no? Es decir, el pool de oportunidades de medicina, el pool de oportunidades químicas, digamos, de lo que hacemos los nuevos materiales de la naturaleza, ¿no? Hola, entonces, Pedro, para que te interrumpa, ¿nos escuchás bien? Porque tenemos una pequeña ¿Ahí interferencia. me estabas escuchando? A ver si que... ¿Ahí escuchás bien? Sí. Ahora sí, bien. Perdón. Bien, perfecto. Habíamos tenido una interrupción en la comunicación. Precisamente, cerrando esta idea que estabas desarrollando, me parece que lo que estamos asistiendo es un cambio de paradigma en relación con todo lo que vos mencionaste y también incluso en sentido a la palabra éxito o algo que sale bien, que se hace bien. Me parece que definitivamente es un tiempo nuevo, ¿no? Me parece que sí, pero también tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto? En realidad, si uno va a la esencia de para qué nace una persona, un bebito nunca nace para hacer plata, nace para amar, nace para, obviamente para ser feliz, pero nace para crear valor, ¿no? Para sí mismo, por supuesto, pero para toda la gente que lo rodea, para el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una analogía entre el sentido de la vida de una persona y el sentido de la vida de una organización humana, entonces tendría que ser muy parecido. Entonces, de lo que estamos hablando es recuperar el sentido, el para qué, el propósito de cualquier organización humana, que es siempre la de crear valor. Pedro, nosotros somos más o menos de la misma edad. ¿Vos creés que podemos llegar a ver algo o nos va a pasar la leyenda del tamarindo a nosotros, que no vamos a cosechar los frutos de lo que sembramos? Mira, yo creo que las dos cosas. Primero de todo, creo que todos los seres humanos siempre tenemos las dos dimensiones, aquello que vamos construyendo para las próximas generaciones y aquello que vamos a disfrutar porque lo vemos nosotros. Bien. ¿No? Y entonces, hoy yo ya veo, por ejemplo, yo lo que le estaba contando es el caso de Guayaquil, donde ya hay más de 1.200 familias que viven juntas y no se tuvieron que ir a las villas, muchos volvieron, y con soberanía alimentaria, con título de la tierra propia, digamos, con educación trilingüe
en el caso de los indígenas, distintas etnias indígenas, ¿no? Y al mismo tiempo yo quiero siempre enfatizar que el valor de las acciones en 6 años aumentó 600%. Ajá. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la valoración social se empieza a manifestar en la evaluación accionaria, Claro. ¿no? Y eso es por supuesto algo que siempre tuvo que ser así, pero que trasciende a la especulación de la típica especulación de compro las acciones para que después se incremente, ¿no? Es decir, y después las vendo. Y esto, en cambio, es compro las acciones para ser parte de una solución social ambiental. ¿Y eso qué significa? Que todos son parte de estas soluciones, Claro. de estos resultados. Entonces son los proveedores, los consumidores, los colaboradores, los inversores y obviamente la empresa. Todos forman parte, por lo tanto, de estas soluciones. Pedro, Chicos, antes de terminar, porque nos va a agarrar año nuevo acá charlando, quiero que le cuentes a Milva, porque yo ya la cansé a Milva, 2 palabras de lo que es la experiencia de Purmamarca. bueno. Que la estoy convenciendo para que el año 2023 venga con nosotros. Con todo gusto. Me encantaría, sería un cada placer, porque año realmente no hay una paró de hablar tradición. desde que vino, ¿eh? Habló más de eso que de Qatar, mira lo que te digo. Mira, cada año, el primer jueves de septiembre hasta el domingo siguiente, después del almuerzo, se hace una cita colectiva ciegas de personas de cualquier parte del mundo que quieran simplemente conversar. No hay nadie que lo organice, y esto suena rarísimo, no hay una agenda, no hay una lista de participantes, simplemente una cita en la plaza de este pueblo maravilloso rodeado de montañas de todos los colores, que se llama Purmamarca, en la provincia de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, ¿no es cierto? Y básicamente lo único que hay que hacer es acordar con 3 principios. El principio del valor de estar juntos por encima del valor de ponerse de acuerdo. Por lo tanto, siempre se celebra el estar juntos, ¿no? Esto hace que personas desde la izquierda hasta la derecha participan, personas desde los sectores más vulnerables hasta los más acomodados participan, personas de cualquier origen racial, de cualquier nacionalidad participan y así, ¿no? Entonces, ese es el primer principio. El segundo principio es que te comprometes a usar la energía del compartir. Esa energía que uno la siente más en la panza y no tanto en el cuello y en la cabeza, Ajá. bajás la energía, ¿no es cierto? Y tratás de evitar la energía de la parte superior del cuerpo, ¿no? Y usás más la que te da calma, te da sabiduría, te da pausa, ¿no? Uh-huh. Y el tercer principio es que seriamente te dedicás a la calidad de la conversación, ¿no? Así a la fue. conversación que surja. Y eso en algunas personas significa entrar en un estado de conversar construyendo, otros significa tener mucha observación en la precisión del vocabulario, otro significa simplemente escuchar, aprender a escuchar. Eso depende mucho de cada persona. Con estos 3 principios vas ahí hacia las 9:30 de la mañana y por la tarde también, y vos decís, yo quisiera hablar de tal tema, el que sea. Yo voy a probar, Pedro, ¿eh? Así, Yo me parece así, que voy a así fue, probar tal cual el como año lo que contaste, viene. Pedro, tal cual. Y Bueno, te queremos y después- mandar un abrazo muy grande, agradecerte tu tiempo, tu sabiduría, tu simpleza, y nos vamos a encontrar la próxima vez. Feliz año, que tengas un gran Feliz año a todo el personal mundo. Así es. Que sea un año lleno de plenitud para cada persona. Así es, Pedro, Cada uno... te agradezco por tu tiempo, siempre presente. Muchos lugares del mundo ya cambió el año, así que te mandamos un abrazo grande y que tengamos un 2023 con paz principalmente y con salud para todos. Dale, gracias por estos minutos. Vamos arriba. Dale. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo. Beso gigante, abrazo enorme. Notón, ¿eh? Pedro Vamos Tarak, ahí. era Pedro Tarak, el cofundador del Sistema B internacional y de Argentina. Vamos a un corte.